El primero del año. He dado al botón de grabación. Espero que hayáis tenido unas buenas fiestas y hayamos descansado. Como habéis podido ver en la página web, tenemos toda una colección de talleres a lo largo de este invierno. Vamos a ir aproximadamente cada 15 días trabajando con diferentes aspectos de la metodología cualitativa y con métodos mixtos aplicado con la herramienta MassQDA. Y en el día de hoy, para empezar un poco tranquilos, pues vamos a hacer un taller introductorio al programa MassQDA 2020 para recordar las nuevas funciones para la gente que no lo conoce. No vamos a especializarnos todavía, un poquito más. Dentro de 2 semanas sí que ya haremos un taller con codificación cualitativa y ya empezaremos a trabajar un poco más. Iremos progresivamente avanzando. De todas formas, cualquier sugerencia de contenidos o aspectos que os interesen para futuros talleres siempre son bienvenidas y nos las podéis trasladar. Tenemos los micrófonos cerrados, como estaba comentando en las pruebas, para que no se traslade ningún sonido al grupo mientras estamos en la clase. En cualquier momento me podéis hacer preguntas por el chat y al finalizar el seminario, aproximadamente dentro de 1 hora, pues si abriré los micrófonos y cualquier pregunta que tengáis, pues ya me la trasladáis. Queréis que repita cualquier procedimiento, cualquier detalle o alguna cosa que os inquiete, pues lo comentamos sin mayor problema. Intentaremos que sea pues lo más participativo posible. Bien, en primer lugar, recordar un poquito en primer lugar, comentar que lo dicho, que es un taller introductorio. Vamos a centrarnos en la nueva versión de MassQDA 2020 y comentar los cambios principales que han habido en la herramienta respecto a otras versiones que habían en el pasado. En primer lugar, hay 2 cambios de filosofía bastante importantes. Se ha intentado optimizar las funciones básicas y más empleadas del programa, como la codificación, el memoing y la conectividad e interactividad entre todas las partes del programa. Y el segundo gran desarrollo o filosofía en el desarrollo ha sido centrarse en los métodos de investigación, buscando la facilidad, pero a la vez la excelencia en el análisis de los datos que se está realizando. Como sabéis, detrás del desarrollo del programa MassQDA está a la cabeza el profesor Udo Kukart y Stefan Radic. Son 2 grandes expertos en metodología de investigación, tanto cualitativa, mixta como cuantitativa, y pues los desarrollos metodológicos se terminan implementando en el programa MassQDA, lo que nos da una garantía de que son desarrollos sólidos y fiables. Bien, ahora ya vamos a concretar las novedades del programa en esta presentación. Los que ya habéis participado en estos talleres sabéis que primero hago una introducción con unas diapositivas, que sois las que están viendo, y luego ya paso a practicar con el programa y hacer diferentes ejercicios para conocer los aspectos destacados del taller en el que nos encontremos. Bien, en primer lugar, seguimos teniendo en el programa el aspecto de las 4 ventanas principales, pero se han añadido funciones de configuración, se han añadido funciones adicionales que hace que cada ventana sea una unidad en sí misma. Cuando hablo de ventanas me estoy refiriendo al sistema de documentos, el sistema de códigos, el visor de documentos, donde se visualizan, y la ventana de segmentos recuperados. Como segunda novedad destacada es la posibilidad de importar transcripciones creadas automáticamente con herramientas que hoy en día hay en la red de pago. Entonces el programa se ha actualizado para permitir importar estas transcripciones automáticas al proyecto de investigación, facilitando en cierta forma el proceso un poco engorroso de transcribir los datos cualitativos. Tenemos todo un sistema de memos nuevo, un nuevo menú con un nuevo gestor de memos, de notas analíticas,
mucho más funcional, mucho más interactivo, con mayor conectividad entre códigos y segmentos. También se ha cambiado en cierta forma y se ha mejorado el editor gráfico, el mapa de ideas Max Mapas, la zona gráfica de trabajo con el programa. Se han añadido nuevos modelos o plantillas automáticas al programa para diferentes tipologías de análisis para representarlo gráficamente. Tenemos nuevas novedades en las herramientas visuales del programa y nuevos desarrollos, como centrar en un gráfico un caso y ver todo lo que ha sucedido a su alrededor, toda la codificación, todos los memos, todos los objetos que se han relacionado. Ahora lo vamos a ir viendo con detalle. También tenemos novedades en el apartado de resúmenes. Es una herramienta para conceptualizar en fases intermedias de la investigación. También tenemos novedades al respecto de las paráfrasis, con un nuevo organizador de las paráfrasis que utilizamos para parafrasear los textos. En particular, a mí me gusta cuando hacemos el análisis bibliográfico y tenemos que hacer las paráfrasis de las ideas de otros autores, pues esta herramienta es especialmente interesante. La trabajaremos en un próximo seminario en exclusiva. Y luego también tenemos diferentes novedades al respecto de las revisiones de la literatura. Ahora ya podemos importar desde una gran variedad de gestores bibliográficos, importar las referencias y los documentos que tengan en PDF, por ejemplo. Todo esto ya está integrado dentro de esta nueva versión de MassQDA 2020. Bien, vamos a recorrer con detalle estos aspectos, estas nuevas funciones. Tenemos el menú de memos, el nuevo menú que comentábamos, se ha incorporado al menú. Tenemos en las ventanas de inicio, cuando iniciamos el programa, ya no aparece por defecto la ventana segmentos recuperados en primera instancia, porque es una ventana que se utiliza en fases intermedias del análisis, cuando queremos recuperar información. Cuando activamos un documento, unos documentos y activamos unos códigos, el resultado, los segmentos que convergen, aparecen en esta ventana. Entonces, en principio no es necesaria y se ha desactivado en primera instancia. Luego tenemos diferentes cambios en el visor de documentos, la zona donde se visualiza el dato, los documentos del proyecto. Se ha añadido una zona de margen para los memos y las paráfrasis. Podréis ver en esa zona el memo. Tenéis aquí el ejemplo en amarillo. Se puede ver cómo al lado de vuestro documento aparecerá la nota analítica que habéis escrito. Se ha cambiado también el modo de edición. Ahora hay una nueva pestaña que os va a permitir editar los documentos. En preferencias tenéis la posibilidad de copiar los segmentos y llevarlos a la zona de memos. Por ejemplo, convertir el texto en un número de línea en vez de número de párrafo, dependiendo la configuración que os interese. Y también se ha añadido el modo de codificación abierta. Sabéis que en teoría fundamentada, en Grandi Theory, al inicio del análisis se realiza una gran cantidad de códigos y esta herramienta nos va a permitir de un modo rápido estar constantemente introduciendo todas aquellas ideas que los documentos nos sugieren. Bien, al respecto del aspecto del programa, centrándonos en el sistema de códigos, podéis ver que se ha cambiado la configuración de los segmentos parafraseados, donde están todas las paráfrasis que habéis hecho. Podéis configurarla al final del sistema de códigos o al principio, dependiendo lo que más os interese. En el nuevo icono de preferencias que se ha añadido, se despliega un menú donde podéis configurar todas las opciones. Aquí tenéis las opciones que os comentaba, mostrar segmentos en la parte superior o en la parte inferior, al igual que los participantes de los grupos focales. Tenemos todas estas opciones en una serie de menús desplegables. En el sistema de códigos, al mostrar la frecuencia de codificación, segmentos codificados en todos los documentos, podéis ver que hay una flecha desplegable
¿Qué nos trae a este menú? Tenéis la posibilidad de cambiar la frecuencia dependiendo en todos los documentos, codificados en los documentos activados, si os interesa solo una parte, en el documento que esté abierto, en los grupos, en los conjuntos, etcétera. Todo esto se ha añadido, son opciones adicionales. Nuevas novedades, ahora se pueden fundir códigos, se pueden unir códigos de modo muy sencillo en el mismo sistema de códigos. Aquí tenemos la representación, si arrastramos un indicador sobre otro, nos va a aparecer este mensaje sobre el de destino en el que podremos unir los códigos. Al hacer clic quedarán unidos los códigos y los segmentos del código que hemos unido se incorporarán a los segmentos del código que recibe al otro código. Esto se utiliza porque a veces en análisis duplicamos los códigos con un nombre muy similar, muy parecido, y tenemos la necesidad de unificarlos y fundirlos. Ahora se puede hacer muy sencillo en el sistema de códigos. También podéis activar por un determinado código. El código que os interese, activaríais los documentos en los que este código aparece. Añadimos el código o borrarlo directamente en el nombre de la barra del memo de código. Y añadir a conjuntos, tenéis aquí la opción, podéis duplicar un código o en conjunto, es muy cómodo, en el conjunto de códigos, añadirlo al conjunto que os interese. Conjunto de códigos lo utilizaremos sobre todo en el proceso de categorización, ¿de acuerdo? Todo esto son novedades al respecto del sistema de códigos. Y en la ventana segmentos recuperados, como ya he comentado, no aparece al principio. Tenéis una nueva barra para los comentarios. Esta zona a la derecha os aparece si un segmento está comentado. Podéis ver cómo este segmento con el círculo vacío no tiene comentario, pero al rellenarse quiere decir que sí que tiene un comentario. Comentario nos va a aparecer en esta zona del margen. Hay una mayor interactividad. También tenéis una posibilidad de seguir viendo las variables favoritas, es decir, cada segmento de cada documento. Si habéis marcado variable favorita en las variables, os va a aparecer ese segmento quien lo dice, el perfil de la persona, por ejemplo, el sexo, la edad o cualquier otra variable que hayáis marcado. En este caso tenemos hombre hasta 25 años, entonces esta información nos va a aparecer en la lista. A la hora de importar, en MassQDA 2020 se han desarrollado diferentes opciones. La barra de importar ha cambiado un poco. Tenéis aquí la posibilidad de importar textos y documentos PDF y tablas. Esto se ha añadido. Y aquí tenemos la posibilidad de importar imágenes, audios o vídeos al proyecto. Esto también ha cambiado el aspecto. Ahora es mucho más claro, mucho más sencillo de manejar. Tenemos aquí un botón muy grande de transcripciones donde podéis ver la gran variedad de fuentes de transcripciones que tenéis. Aquí tenéis todas las que son automáticas, las he destacado, y luego ya desde diferentes aplicaciones informáticas que ayudan a transcribir. Todo esto son aplicaciones automáticas que hay en red de pago y las podemos importar directamente a nuestro proyecto. Haremos un taller también especializado en transcripciones para que veamos un poco la dinámica de estas operaciones. Los memos es el gran cambio en esta nueva versión de MassQDA. Como comentaba, tenemos el nuevo menú, tenéis aquí el menú y tenéis todas las posibilidades. Se ha añadido una zona más amplia para los memos, tenéis más espacio, podéis añadir tablas dentro del memo, tenéis un icono para las preguntas de investigación, para establecer una tipología de estas notas analíticas. Se pueden añadir segmentos pertinentes a este memo. Sabéis que en el análisis cualitativo, por si alguien lo desconoce, avanzamos en el análisis cualitativo de contenido con dos herramientas, con los códigos
pero también con los memos, con las notas analíticas. El memo es este espacio de escritura que os va a permitir cuestionaros cualquier detalle de la idea que estáis analizando, con qué literatura está relacionada, etcétera, etcétera. Por eso se ha añadido la posibilidad también de vínculos con los datos, establecer un vínculo dentro de un memo que os lleve a un artículo bibliográfico en PDF y tengáis relacionado vuestra reflexión con ese documento en PDF que tenéis dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de todas las novedades que se han ido desarrollando dentro de este menú de memos. Podéis ver que al cambiar el memo de código, cambiará el nombre del código también. Tenéis aquí memos para conjuntos de códigos. Como comentábamos, los conjuntos son los contenedores de códigos de diferentes estructuras conceptuales y los utilizamos en el proceso de categorización analítica. Bien, en la herramienta gráfica, en Max Mapas, donde vamos a trazar las relaciones entre las ideas que estamos analizando, se ha mejorado considerablemente también. En la imagen tenéis el aspecto de la aplicación. Tenemos nuevos modelos de documento, se han creado nuevos modelos centrados en los documentos, en los casos, y luego tenemos nuevos modelos de códigos para análisis con segmentos, análisis con resúmenes, con paráfrasis, diferentes tipologías de modelo de acuerdo a la metodología cualitativa. Uno de los nuevos modelos es el modelo centrado en el código. Podéis aquí modelo de distribución de un código. Podéis ver es un código con los documentos con los que ha sido codificado. Tenéis la herramienta que primero os permitirá visualizar el resultado, configurarlo y dependiendo si os interesa ya creará el dibujo. Primero en esta zona izquierda os aparecerá la configuración del modelo. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a practicar dentro de pocos minutos. Tenéis la posibilidad de añadir un comentario a cada dibujo. Estos son los dibujos que yo tengo guardados. Podéis añadir un comentario, una idea con estos iconos nuevos o bien organizar los dibujos en carpetas dependiendo de la idea a la que se correspondan, ¿de acuerdo? En nuestro proyecto de ejemplo, sabéis que siempre hablamos, es un proyecto de ejemplo sobre el alumnado en la formación en línea. Hablamos, por ejemplo, de las dificultades de la formación, de las habilidades del tutor, de las funciones del tutor. Entonces, si hemos hecho diferentes representaciones gráficas, las podíamos tener organizadas en carpetas en esta zona que tenéis a la izquierda. Bien, nuevas herramientas visuales, nuevos cambios. Pues tenemos el mapa de documento, que veremos a continuación. La matriz de relaciones de códigos tiene un nuevo tipo de análisis, la ocurrencia de códigos en el mismo documento, os lo he señalado aquí. Tenéis tres posibilidades de análisis en la matriz de relaciones de códigos: intersección de códigos en el segmento, proximidad de los códigos en el documento, podéis configurar la proximidad, lo cerca o lejos que estén, y luego que ocurran los códigos en el mismo documento. Esta última opción es la que se ha añadido. Y luego, como herramienta nueva, tenemos como representación gráfica nueva, tenemos el mapa del documento. Es un nuevo tipo de análisis en que la atención se centra en un único documento. Aquí tenéis el ejemplo del mapa del documento. Dependiendo de una serie de parámetros que los marcan los códigos que tenéis, seleccionáis los códigos y os va a decir los documentos. Es como un análisis de un clúster análisis, un análisis de conglomerados. Vais a poder agrupar los documentos de un proyecto dependiendo de los códigos, los indicadores que os interesen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el resultado, la tabla de tipología que se establece, cómo, dependiendo de los códigos, el programa os va a organizar los indicadores. Os va tenéis aquí los diferentes análisis que se pueden hacer, dependiendo de la frecuencia, la ocurrencia, medida de similitud, dependiendo cómo configuréis,
los documentos os los mostrará de una forma u otra en base al criterio de los códigos que hayáis establecido. Los resúmenes es otra herramienta muy interesante. Ayudan a conceptualizar, ayudan a abstraer los resultados de la investigación, los resultados del análisis. Entonces, dependiendo de estos resúmenes que vamos a hacer, se ha añadido, primero tenemos la cuadrícula de resúmenes para crearlos, hacemos las tablas de resumen para visualizarlos y luego tenemos el explorador de resúmenes que se ha añadido con esta nueva versión de MassQDA. Con el explorador podemos comparar los resúmenes dependiendo de los criterios que le digamos nosotros. Hemos establecido el criterio del código, disponibilidad de tiempo. La formación en línea es importante, dedicar un poco de tiempo al curso. Y luego pues tenéis los criterios, en este caso he elegido 2 conjuntos para mis cuestionarios, en los que tengo los hombres y las mujeres. Entonces el programa me distribuye los resúmenes de acuerdo a esta tipología, los valores de la variable que tengo establecidos. ¿De acuerdo? Esto sería el cambio, el avance que se ha realizado al respecto de los resúmenes. Tenemos la herramienta de paráfrasis. Las paráfrasis, también tenemos una nueva matriz de paráfrasis. Las paráfrasis es una idea muy interesante para todos los que trabajáis habitualmente con análisis bibliográfico. Tenéis aquí una representación de un artículo y podéis ver en el artículo cómo yo voy parafraseando las ideas de los autores que luego me van a servir a mí en mi trabajo, obviamente adecuadamente referenciadas y citadas, ¿no? Entonces, yo estas referencias las puedo organizar en esta matriz de paráfrasis, donde las tengo distribuidas y podéis ver, comparar los documentos de diferentes autores en base a las paráfrasis que habéis realizado de la literatura. Tenemos la posibilidad de parafrasear la herramienta, luego categorizar las paráfrasis, añadirles códigos si queréis, y luego tenéis la matriz para visualizarlas de esta forma. Bien, relacionado con las paráfrasis, tenemos los nuevos desarrollos a la hora de importar referencias bibliográficas para el análisis documental bibliográfico que os comentaba. Tenemos el cambio en el menú, tenemos en el menú importar, tenéis aquí los datos bibliográficos y podemos importar desde todos estos gestores específicamente. Tenéis EndNote, Mendeley, Zotero, pero también cualquier otro, importar datos en formato RIS, cualquier otro que exporte a RIS, que son la mayoría de gestores bibliográficos. Siempre podéis importar. Pues bien, ahora ya a la hora de importar, se importan los documentos también, quedan guardados en el proyecto y podéis relacionar la referencia bibliográfica con el artículo que hayáis importado con un vínculo. Fijaros, esto que está en azul es el vínculo, esta es la referencia. Pues bien, en el artículo también se establece un vínculo y podéis navegar entre la referencia bibliográfica y el vínculo dentro del proyecto de MassQDA y tenerlo todo adecuadamente integrado. Bien, otros desarrollos que se han hecho en esta nueva versión, ya finalizando esta presentación, a mí me ha gustado la opción relacionada con los datos, con la gestión de los datos del proyecto. Sabéis que este año en la Unión Europea se establece una nueva directiva que obliga a todas las investigaciones, tesis doctorales, etcétera, financiadas con fondos públicos, pues van a tener que facilitar o hacer públicos los datos en los que se han basado. Hay una nueva legislación al respecto. Entonces, para cumplir con esta legislación, la nueva versión de MassQDA ya tiene esta opción de archivar datos en los que vais a poder archivar en una carpeta para subirlo al servidor de vuestra universidad o centro de investigación que esté preparado para esta directiva. Vais a poder subir todos los datos de vuestro proyecto de investigación con esta herramienta que se ha implementado en el programa. Ya está el programa preparado.
Primero, antes hay que darles anonimato y prepararlos, y el programa desde siempre tiene una herramienta para dar anonimato a los detalles que os interese. Primero le daríamos el anonimato y luego ya gestionaríamos los datos del proyecto para cumplir con esta directiva de la Unión Europea, que estoy convencido que la mayoría de vosotros y vosotras conocen. Bien, tenemos diferentes seminarios previstos, como os comentaba. Si consultáis en la página de MassQDA, de webinars, vais a ver toda la lista de los que tenemos en español. O también podéis ver los en nuestra página, en qualsoft.com, en recursos. Tenéis toda la lista de los webinars que hay previstos para este invierno. Hasta el mes de abril creo que están ya todos programados. Bien, vamos a dar un vistazo al programa, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el aspecto del programa. Este es el menú inicio. Aquí tenemos la ventana segmentos recuperados, que ahora en primera instancia no aparece. Si le doy, me aparecería. Por si a alguien le llama la atención qué es eso de segmentos recuperados, pues comentar que si activamos cualquiera de los documentos que nos interesa del proyecto y activamos los códigos, podéis ver que en la ventana segmentos recuperados nos van a aparecer los segmentos que cumplen la condición de pertenecer al código que nos interesa. En este caso es un tema, porque aquí se despliegan diferentes indicadores y aquí tenéis el documento, en este caso es un cuestionario. Y aquí tenéis todos los segmentos que cumplen la condición, ¿de acuerdo? Podéis ver, al hacer clic en la ventana segmentos recuperados, os lleva al cuestionario y lo estáis visualizando cómo está codificado. Estos son los segmentos de colores. Es muy importante aprovechar las ventajas de las herramientas visuales de MassQDA con una clave de colores. Mis códigos, en este caso las habilidades están en verde, soluciones están en malva, funciones del tutor están en azul y problemas en rojo. Entonces podéis ver cómo tengo mi codificación y tengo diferentes memos, notas analíticas. Aquí las tenéis en la zona de margen, pero se ha añadido esta nueva zona de margen, la tenéis aquí, en las que podéis ver el menú. Tenéis aquí visualizado. Cambiamos aquí, podéis ver la información. Estas flechas os van a llevar de uno a otro de los memos, ¿de acuerdo? Estamos bajando, ahora subo en todos los que hay, fijaros cómo vamos subiendo y al bajar bajo podré ver en esta zona de margen el comentario que tiene este segmento. Podéis ver aquí, el comentario es este. Todo esto es personalizable y adaptable, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo al tamaño que os interese para trabajar con comodidad. Yo ahora estoy trabajando con 3 monitores, pero lo tengo todo en el central para que lo podáis ver. Si estuviera haciendo un análisis, mi sistema de códigos estaría en otro monitor y también mi sistema de memos para tomar notas probablemente también estaría en otro monitor para ir haciendo el seguimiento. Bien, aquí tenemos el sistema de documentos donde están los datos del proyecto. Introducirlos es muy sencillo. Tenéis aquí datos de un grupo focal, tenéis los diferentes participantes, aquí tenéis datos de interacciones en foros de cursos. Simplemente haciendo clic podéis visualizar el dato. Y aquí tenemos de un cuestionario. Todas estas prácticas son las que haremos a lo largo de este invierno en los diferentes talleres. Aquí hemos importado, esto evidentemente son las preguntas abiertas del cuestionario. Lo comento con este detalle porque sé que hay participantes en el taller que probablemente sea la primera vez que ven el programa. Estamos haciendo un recorrido introductorio. Pues bien, aquí tenéis los cuestionarios del proyecto. Se importaron. Y, lógicamente, tenemos la parte cualitativa, los problemas, las funciones y las habilidades del tutor, los 3 bloques en que se dividía.
Si queréis ver las variables estadísticas del cuestionario, nos tendríamos que ir a variables, lista de variables de documento, y aquí tendríamos las variables, en rojo son las variables del sistema, las que él crea automáticamente, pero con el cuadrado azul tenemos las variables del cuestionario, ¿de acuerdo? Las tenéis aquí. Aquí tenéis lo que os comentaba de variable favorita, en edad y motivación. Al tener edad y motivación marcadas, ¿vale?, en la ventana segmentos recuperados, me va a aparecer la edad y la motivación, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo aparece en esta visualización. Como solo tengo un cuestionario, podría marcar otro y automáticamente me aparecería la información de este segundo. Tenemos de 2 documentos en un grupo de documentos. Los grupos son estas carpetas en azul que tenemos aquí, que organizan los datos de este proyecto de prácticas que os estoy enseñando. Vistas las variables, volvemos al escenario de visualización. Tenéis aquí una nueva herramienta para establecer las preferencias, ¿de acuerdo? Tenéis diferentes preferencias para documentos, estamos en el sistema documentos. Todo esto es nuevo, podéis abrir los documentos en diferentes pestañas, ¿de acuerdo? Mostrar valores de variable en la información sobre la herramienta, seleccionar variables, lo mismo que estábamos comentando, de mostrar variable. Tenéis la edad y la motivación, ¿de acuerdo? Podríais aquí cambiar la configuración y seleccionar pues, la que os interese, por ejemplo, el sexo. ¿De acuerdo? Entonces, cambiaría automáticamente. Además de las interacciones y de los cuestionarios, tenemos diferentes prácticas que iremos haciendo de revisión de la literatura, con entrevistas. Aquí tenemos los conjuntos de documentos. Los conjuntos de documentos, lo que hemos creado es documentos de diferentes grupos, en este caso los cuestionarios. Hemos hecho un conjunto para los que están contestados por los hombres y otro por las mujeres. Y aquí tenemos las novedades en el visualizador, en el visor de documentos. Vamos a cambiar la forma de verlo. Tenéis aquí el visor en la zona central, donde tenemos la zona de margen que se ha añadido, que es esta zona de aquí. Si la quitamos, desaparece. Seguimos teniendo aquí el acceso a los memos, con un doble clic se abre, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y luego también tenemos la zona de edición. Al hacer clic aquí, podéis editar el documento de texto sin mayor problema. Una vez editado, le volvéis a cerrar y ya lo tenéis cambiado la información, ¿de acuerdo? Este es el modo de codificación abierta que os había comentado, que es otra novedad del programa. Al tenerlo pulsado, si seleccionamos una palabra, nos aparece la ventana para crear. Tenéis la posibilidad de hacer un comentario en el segmento o un memo directamente y le damos a OK. Sobre cualquier palabra que hicieseis clic, os aparecería directamente para crear un código. ¿Por qué? Porque en codificación abierta es muy habitual ir introduciendo códigos muy rápidamente, repetidamente, ¿de acuerdo? Si ya no nos interesa trabajar, lo desactivamos y queda finalizado. Esa sería alguna de las novedades del visor de documentos. También tenéis aquí una serie de preferencias que os van a ayudar a manejaros con la herramienta. Aquí tenemos las herramientas de códigos. Tengo activados estos códigos. Aquí puedo reiniciar o desactivar las activaciones. Entonces, la ventana segmentos recuperados se queda sin ninguna información. Repito, si activo, aparecen los segmentos que cumplen la condición. ¿Vale? Los tenéis aquí listados. Los desactivo y tenemos aquí una serie de preferencias donde podéis cambiar el tipo de visualización de la frecuencia
que tenéis, dependiendo el análisis que estemos haciendo, y también podéis fundir. Al arrastrar un código encima del otro, tengo la posibilidad de unirlos. Podéis ver cómo los podría unir. Me aparece el símbolo más, que quiere decir que este código ha sido fundido con otro, ¿de acuerdo? Si me he equivocado y quiero deshacerlo, tengo la opción de deshacer. Le damos a deshacer y una vez enseñada la práctica, si no cambio el proyecto conforme lo tengo. Este sería algunos de los avances a la hora de configurar el sistema de códigos del proyecto. Tenemos también en los diferentes menús a la hora de importar. Os estaba mostrando previamente las transcripciones que podemos importar al programa. Estas son las automáticas. Y aquí tenéis la posibilidad de importar transcripciones de grupos focales. Simplemente tienen que tener el nombre del participante y 2 puntos, separado por un retorno cada turno de aula. Con esto ya. Pero en lugar de importarlas desde aquí en general, lo haríamos desde este comando específico. ¿Por qué? Porque este comando lo que va a hacer es separar los participantes, los turnos de aula de los participantes, y en códigos codifica automáticamente cada una de las intervenciones. Vamos a verlo el grupo. Podéis ver que cada intervención la ha codificado con un código auxiliar y dentro ya podríais crear vuestros propios códigos analíticos. Pero para ello necesitamos, a la hora de importar, utilizar este comando transcripciones de grupo focal. Este es el comando en el que importaríamos datos de encuestas, cuestionarios, o bien desde un Excel, como los cuestionarios que tenemos en este proyecto, o desde nuestra cuenta en SurveyMonkey. Tenemos la cuenta, se conecta a la cuenta y importamos el cuestionario. Diferentes datos para importar: redes sociales, páginas web, texto estructurado, Excel, y aquí tenemos la novedad para importar desde Mendeley en Node Zotero directamente o bien en formato RIS, ¿de acuerdo? Esta sería la opción. Adicionalmente tenemos el menú de códigos, donde tenéis las posibilidades de codificación, estadística de subcódigos. Nos va a permitir, si estamos hablando de las funciones del tutor en la formación en línea, ¿cuál es la estadística de subcódigos? Pues con el botón derecho siempre es más fácil manejarse. Estadística de subcódigos. Solo para los documentos activados. Voy a resetear y decirle que sean todos los cuestionarios, ¿vale? Y solo para los subcódigos activados. El programa ya me lo marca. Elegimos la unidad de análisis. En vez de que cuente el código en todo el documento, que cuente los segmentos codificados. Le damos a OK y tenemos la lista de la estadística de las funciones más relevantes del tutor, ¿de acuerdo? Tenemos esta estadística que ya nos permite explorar el contacto continuo o la motivación. Motivar es una función más importante. Si queremos explorar motivar en cuanto a concurrencia, podríamos ir a herramientas visuales y utilizar el nuevo Max Mapas, en el que podríamos establecer un nuevo modelo de código de entre todos los que tenemos. Podemos ver, por ejemplo, modelo de código 1 o modelo de concurrencia de código, intersección. Entonces ahora tenemos que arrastrar motivar a la zona central. Le digo que no. Y aquí podéis ver la novedad del cambio que hay en esta nueva versión al analizar en profundidad una idea. Fijaros el procedimiento que he seguido. Me he ido primero a la táctica analítica de Miles y Huberman a conocer las cualidades esenciales del fenómeno, la frecuencia de codificación. Y una de las de mayor frecuencia de codificación dentro de las funciones era motivar, ¿de acuerdo?
pero ahora yo quiero saber motivar con qué otras ideas se relaciona dentro de mi proyecto. Es un segundo paso en el análisis, que también está recogido como táctica analítica para generar significado por parte de Miles y Huberman. Entonces, lo que he llevado es motivar a este lienzo gráfico y el programa, fijaros que está ahora en modo borrador, todavía no ha hecho el dibujo. ¿Por qué? Porque me dice que lo configure yo. Cuando ya lo tenga configurado, le daré a usar modelo. Para códigos, solo los activados, no. Quiero que me enseñe todos los del proyecto. Los documentos activados, sí. Para los cuestionarios, que es donde estoy centrando mi análisis. Integrar subcódigos, ¿en qué nivel? En el máximo, porque me interesa todo lo que concurra hasta el máximo nivel, ¿de acuerdo? Mínimo número de concurrencias, podéis ver los números que los tengo puestos. Si queréis, podemos poner que el mínimo sean 2 concurrencias por documento y ya cambia. He sido mucho más restrictivo. De una vez que hayáis codificado a 2, el programa cambia un montón. Aquí lo vais a ir configurando todos los detalles. El ancho de la línea refleja la frecuencia de ocurrencias y la frecuencia que aparezca en la línea, cuántas veces concurre. Una vez que ya lo tengo personalizado, le digo usar modelo y ya el programa me ha hecho el dibujo. Por supuesto, todo esto lo puedo yo arreglar a mi gusto y cambiarlo como quiera, ¿de acuerdo? Esto ya depende de los artistas que seamos cada uno para luego llegarlo a nuestro informe. Por ejemplo, si lo tuviera que llevar a un informe de resultados, pues lo que yo haría sería seleccionarlos todos y cambiaría la fuente a Times New Roman o a Cambria para seguir las normas APA. Si quisiera llevarlo, pues podría subir un poco el tamaño de la fuente. ¿Vale? Esta vamos a ponerla en negrita porque es la idea central, ¿de acuerdo? Y aquí ya vamos cada uno, si queréis al mismo tiempo, pues insertar cualquier otra información, pues simplemente aquí ya podríais trabajarla y podríais cambiar todos los parámetros que os interesan, ¿de acuerdo? Podéis insertar toda la información y lógicamente podemos escribir cualquier texto que nos interese como cualquier programa de edición. Todo este escenario de trabajo se ha actualizado, se ha mejorado. Este es el nuevo modelo que tengo, pues voy a llamarle motivación del tutor y puedo crear una carpeta para los diagramas que sean funciones tutores. Entonces, motivación la voy a ir organizando dentro de esta carpeta y voy a tener todos mis dibujos de una misma investigación. Dentro de todo esto se ha mejorado. Tenemos nuevo modelo de código. Tenéis aquí otro diferente, modelo de distribución de código. Arrastraríamos el mismo código motivar y veríamos en todos los documentos con los que ha sido codificado, en todos los cuestionarios. Podéis ver que la idea de motivación está bastante bien distribuida entre los cuestionarios. Estos son los participantes que hablaron de la motivación como función del tutor. Y nada, esto es lo que el programa me muestra. Yo le digo usar modelo y ya lo tengo. Lo arrasaría a funciones para tener todo lo relacionado con las funciones organizado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir repasando las distintas opciones que comentábamos. Habíamos comentado también la posibilidad de trabajar en métodos mixtos que tenéis aquí con el programa. Tenéis una gran cantidad de opciones para integrar flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, una de las más utilizadas son las tablas cruzadas. Vale, se me va al otro monitor. Bien, yo aquí voy a vaciar la lista para que veáis cómo se hace desde el principio. Tengo aquí todas las variables del proyecto
Y en una tabla cruzada lo que voy a hacer es cruzar diferentes temas cualitativos por valores de variable. En este caso vamos a elegir el sexo. Al marcar esta casilla, todos los valores de la variable se introducirán. No necesito seleccionarlos, ya están aquí. Solo para los documentos activados, para los cuestionarios, importante. Solo para los códigos activados. En este caso, solo prestará atención a lo que tengo activado, a las funciones del tutor. Le vamos a decir OK. Se me va para el otro monitor, pero lo recupero enseguida. Y aquí tenéis la tabla con las funciones y la distribución entre hombres y mujeres de cuáles son las más valoradas por estos alumnos de sus tutores. ¿De acuerdo? El contacto continuo es la más valorada para los hombres, mientras que la motivación es la más valorada para las mujeres. Por poner un ejemplo, para que veáis cómo funcionaría el tema de los métodos mixtos, una de las posibilidades con el programa. Las mismas variables que tenemos las podríamos llevar al módulo estadístico Stats, activar Stats con los documentos activados, ¿de acuerdo? Con los cuestionarios solo. Entonces ya pasamos a un módulo estadístico. Tenéis aquí la lista de variables del proyecto, exactamente la misma que veíais de los cuestionarios. El editor de datos con las escalas de Likert de cada una de las variables del cuestionario, las respuestas que evidentemente esto se puede escribir el cuestionario, si lo tuviéramos en papel, ojalá no, porque es muy pesado trasladar del papel al ordenador y se pueden cometer errores, pero bueno, nos hemos acostumbrado al mundo digital, pero bueno, en realidad el editor de datos es editable, podéis trasladar, podéis importar investigaciones que tengáis con SPSS, si queréis aquí también, tenéis aquí el archivo, la posibilidad de abrir archivo externo, ¿de acuerdo? Se podría importar de SPS. Y luego tenéis las estadísticas descriptivas, frecuencias y descriptivo. Vamos a ver las frecuencias. Por ejemplo, las variables sobre los problemas en el curso. Las selecciono y ya tengo aquí mis resultados, ¿de acuerdo? Puedo ver que en la variable desconocimiento tecnológico, en una plataforma de formación, el desconocimiento del entorno informático tecnológico puede ser un hándicap. En este caso, manifestaron que no había supuesto un problema. Es la idea más destacada con el 68,3% de las respuestas, ¿de acuerdo? Y podríamos agregar los que contestaron al 1 y los que contestaron al 2. El programa nos va a permitir fusionar los valores. Los podemos representar gráficamente, ¿de acuerdo? Los gráficos, por supuesto, son totalmente personalizables, ¿de acuerdo? A mí me gusta quitar estos letreros y ya se los pongo yo conforme a las convenciones APA o los cambiamos a nuestra idea. Y luego tenemos la posibilidad de guardar este resultado como un conjunto de documentos para analizar cualitativamente este perfil de participantes que en esta variable me ha despertado la curiosidad o el interés. Lo guardaría o podemos trasladar toda la información al visor para luego exportarlo y tenerlo a nuestra disposición. Podéis ver cómo el programa al respecto de esta información me lo traslada. Pues como cualquier otro programa que conocéis, tenéis aquí toda la información. Bien, si cambiamos en vez de frecuencias, pasamos a estadísticos descriptivos, podemos seleccionar los que nos interese, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, pues, las mismas variables de problemas en el curso y tendríamos el estadístico, el gráfico de la caja con los bigotes que conocéis, la representación para cada una de las variables. Aquí tenéis la medida central, el bigote, el valor máximo. Os va a destacar, vamos cambiando de variable con la flecha,
Podéis ver cómo hacen el recorrido por cada una de las variables con el dibujo. Tenéis aquí los outliners, los valores extremos o atípicos. Y luego tenemos la posibilidad de comparar grupos con tablas cruzadas, análisis de varianza de un factor. Tenemos la correlación de Pearson y Sperman dependiendo de los datos. Y tenemos la escala, el análisis de fiabilidad, el alfa de Cronbach, donde podéis los problemas en el curso, este grupo de variables, analizarlas y podéis comprobar que os da un alfa de Cronbach de 0.83 y nos está marcando cuál es la variable con menor resultado, que podríamos esta variable eliminarla de el análisis de fiabilidad que estemos realizando. Podríamos eliminar este ítem. Entonces, el cuadro lo que me dice, sin el elemento que menos desviación me da, nos está dando el alfa sin el elemento. Si tenemos 0.83, si borráramos cada uno de estos, ¿cómo afectaría a cada uno de estos el alfa resultante? Está haciendo un análisis y dependiendo de lo que nos interese, pues ya procederíamos con los comandos que tenemos aquí. Cuando cerramos el módulo estadístico, aparece el juego de documentos que habíamos guardado, le damos a OK. Entonces podemos ir a nuestro conjunto de documentos y ver los cuestionarios que contestaron en la escala de Likert de desconocimiento tecnológico, un 1 y un 2, me los ha guardado para que yo analice, haga análisis con este grupo de participantes y que vea, por ejemplo, que contestaron al respecto de la motivación o de cualquier otra idea cualitativa que tengamos en el proyecto. Este sería el recorrido que tendríamos. Al respecto de análisis, vamos a cargar un artículo bibliográfico. Tenemos la posibilidad en análisis de activar las paráfrasis, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la barra de paráfrasis. Podéis ver que yo ya tengo alguna realizada. Simplemente se trataría de que una idea que tenéis, una idea que os llama la atención y queréis trasladar a vuestro informe, pues la podéis parafrasear, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo bien. Ahora mejor. Bien, aquí podéis parafrasear con vuestras palabras. Continuaríamos con la idea y todo esto va quedando en los artículos registrado. Una vez que tenemos todos los artículos con este tipo de paráfrasis, con nuestras palabras, en paráfrasis tenemos la posibilidad de categorizar paráfrasis y nos va a aparecer una tabla en la que tenemos todas las paráfrasis en las que podemos añadir diferentes códigos y documentos. Aquí tenemos todos los documentos, he añadido no solo los activados. Al quitar esta marca me aparecen todos y puedo añadir códigos, puedo crear códigos o puedo ver el sistema de códigos del proyecto. Y a estas ideas las puedo codificar con los códigos que tenemos. Simplemente se trataría de arrastrarlo al código que nos interesa. Entonces el código aparece y tenemos una relación entre el documento, el segmento parafraseado, nuestras propias palabras con la paráfrasis y un indicador que va recogiendo la información. La herramienta nueva que se ha añadido de paráfrasis sería la matriz de paráfrasis en las que vamos a poder introducir los documentos que nos interesen, ¿de acuerdo?
Introducimos los documentos que nos interesa y el programa, pues al respecto del código o lo que sea, pues nos va a dar las diferencias dependiendo de lo que tengamos. Si tenemos los códigos activados o los activamos todos, dependiendo de la información nos va a cambiar. En este caso podremos comparar la información que tengamos en uno o en otro. Nos muestra el origen, tenéis aquí la posibilidad de navegar hasta el documento donde lo tenemos y de esa forma todas estas anotaciones con nuestras propias palabras van a quedar recogidas en la información que tenemos. Pues bien, este es el planteamiento que tenía pensado de taller para el día de hoy y ahora, si os parece, pues me pongo a vuestra disposición para que me comentéis pues cualquier duda, cualquier consulta que tengáis.